Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Canela, un espacio donde conversamos sobre temas políticos, legales y sociales con la firme convicción de que el conocimiento nos ayuda a ser ciudadanos responsables. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en la palestra y que en los próximos días estará aún más cuando se someta ya al Congreso Nacional, y es la reforma constitucional. Ese proyecto de reforma constitucional que se viene trabajando desde el Poder Ejecutivo y que va a ser presentado al Congreso Nacional para la convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora y todo lo que implica someterse y entrarse a un proyecto de reforma de la Constitución. Y para eso me hago acompañar del abogado experto en Derecho Constitucional, también en Derecho Internacional, que vamos a hablar un poco de eso, Rolkin Lorenzo, quien también es un buen amigo, y para mí es un placer que nos acompañe. Rolkin, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de venir a compartir este rato con nosotros. Gracias a ti, Manuel. Para mí es un honor estar contigo acá y saludo a todo tu distinguido público. Sí, no, mira, vamos a entrar rápidamente en materia. Sabemos que este tema de la reforma, de una manera u otra, nos involucra a todos. La Constitución es la Carta Magna y todo lo que se decide allí incide sobre la vida de las personas. Desde que el presidente llegó al poder en el año 2020, ha estado hablando de una serie de cambios en la Constitución que podrían ayudar para el fortalecimiento de lo que es la institucionalidad dominicana. Sabemos que le has dado seguimiento al tema y me gustaría saber cuáles son esos cambios principales que vienen en esta posible y eventual reforma constitucional. Sí, Manuel, mira, el presidente en su intervención en el famoso encuentro que él tiene los lunes, la semanal, sí, él señaló que su propuesta de reforma constitucional que someterá el próximo 16 de agosto ante el Congreso Nacional girará en torno a los cuatro siguientes elementos. Primero, en garantizar que a futuro no pueda ser modificada el actual modelo de elección presidencial, sí, consistente en 2 periodos consecutivos. Es decir, el presidente propone incluir el modelo de reelección presidencial de 2 periodos consecutivos y nunca más dentro de aquellas materias que la Constitución señala que no pueden ser modificadas. El otro elemento que el presidente propone llevar ante el Congreso Nacional para la eventual modificación de la Constitución es consolidar la autonomía del Ministerio Público, eliminando la posibilidad de que éste pueda ser designado simplemente por el presidente de la República y destituido en cualquier momento. Es decir, que el procurador pueda ser designado libremente por el presidente y destituido en cualquier momento. El presidente en lo adelante, en la eventual reforma, simplemente nominaría al Procurador General de la República ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y este órgano sería el que tendría la última palabra. Sabemos que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano colegiado con cierto pluralismo político partidista. Sí. La otra bandera de la propuesta de modificación constitucional del presidente Abinader consiste en unificar las elecciones. Es decir, las elecciones municipales que actualmente se vienen celebrando en febrero, unirlas con las congresionales y presidenciales que se efectúan el tercer domingo de mayo. Correcto. Con esto creo que habría varios beneficios. Principalmente se aliviaría la carga en nuestras finanzas públicas. En segundo lugar, bajaría un poco el estrés colectivo al que es sometido la ciudadanía. Y en tercer lugar, y no menos importante, mermaría un poco la clásica abstención que hay en las elecciones municipales cuando son separadas de las congresionales y municipales. El último y cuarto elemento de la propuesta de reforma constitucional del jefe del Estado consiste en reducir la actual cantidad de diputados de 190 que están previstos en nuestra Constitución a 137 para una reducción de 53 diputados. Esto para mí también trae grandes ventajas. En primer lugar, alivia nuestras finanzas públicas, porque no simplemente debemos de hablar de 53 individuos que van a dejar de estar en la Cámara de Diputados, no. Hay que ver todo el equipo burocrático y toda la carga administrativa y presupuestaria que implica tener 53 diputados más.
Además, esto va también, un Congreso menor en número, una Cámara de Diputados más pequeña, va a ayudar a que se pueda arribar a mayores consensos y por lo tanto acelerar el procedimiento de elaboración de las leyes. Entonces, básicamente estamos hablando de ponerle control al tema de la reforma constitucional, pensando a futuro, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, sacar al Procurador General de la República, también que el Procurador no pueda ser removido de una manera tan fácil por parte del presidente, quitarle ese conflicto de intereses, digámoslo así, y finalmente el tema de reducir la cantidad de diputados. Vamos ahora a ir, digamos que por parte, destripándolo poquito a poquito. Tú decías que el tema de la reelección entraría dentro de las materias que no pudieran ser modificadas por la Constitución, pero eso a la gente le llama la atención, porque la propia Constitución dice cómo debe modificarse y uno entendería que el constituyente podría hacerlo, podría hacer cualquier tipo de modificación. ¿Cuál sería ese candado que dificultaría, entendería uno, la modificación? Mira, como tú bien señalas, la Constitución Dominicana indica ella misma de manera expresa el procedimiento para ser reformada. Como saben los abogados, el procedimiento de reforma constitucional es distinto al previsto para crear o modificar leyes. Es un procedimiento más agravado, más complejo, dado el carácter supremo de la Constitución de la República. Ahora bien, no basta con respetar el procedimiento, es decir, activar la asamblea, respetar los plazos, no. La Constitución, además de establecer un procedimiento de reforma para ella misma, también plantea ciertos límites al poder de reforma. Es decir, al legislador constituyente no le bastaría con simplemente respetar el procedimiento de reforma, sino que también debe de observar ciertos límites que los constitucionalistas llaman límites materiales y límites temporales. Por ejemplo, la Constitución establece un límite temporal. Hay momentos donde aún tú respetando el procedimiento de reforma no puedes modificar la Constitución. Por ejemplo, el artículo 271 de la Constitución dispone que si está vigente un estado de excepción, defensa, emergencia, conmoción interior. Como el que tuvimos aquí cuando el COVID, por ejemplo, para que la gente entienda. Durante el COVID estuvimos en un estado de excepción gran parte de la pandemia. Claro, no puede plantearse una reforma constitucional aún y tú respetes el procedimiento. Pero ¿qué ocurre? También hay unos límites materiales y aquí va la respuesta concreta a tu pregunta. Las constituciones también establecen materias que aún el legislador constituyente, respetando el procedimiento de reforma, no puede tocar. Esas son las denominadas cláusulas de intangibilidad, aquellas materias que la Constitución dice de manera expresa que de ellas no se pueden modificar. En el caso dominicano, el artículo 268 establece que ninguna reforma constitucional podrá cambiar la forma de gobierno, que deberá siempre ser civil, democrático, republicano y representativo. ¿Qué es lo que propone el presidente Abinader? Incluir dentro de esa prohibición de reforma constitucional el actual modelo de reelección presidencial que está previsto en el artículo 124, que establece que el presidente de la República es elegido por un periodo de 4 años, pudiendo presentarse a un único y segundo periodo consecutivo y nunca más. Y no podrá volver ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué el presidente Abinader se inclina por incluir dentro de las materias que a futuro no puedan ser modificadas en la Constitución, incluir el actual modelo de reelección dentro de esas materias? Bueno, porque él, como conocedor de la historia y de la evolución constitucional dominicana, ha llegado a la conclusión, tras haber razonado y reflexionado, que uno de los elementos fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una de las características del sistema republicano es la alternancia en el ejercicio del mando. Sin embargo, en la República Dominicana, la alternancia muchas veces ha brillado por su ausencia, pues hemos tenido 39 reformas constitucionales desde 1844 a la fecha, y 34 de ellas han impactado directa o indirectamente el modelo de elección presidencial, y muchas de esas 34 reformas han tenido por objeto prolongar los mandatos presidenciales. Entonces, si queremos que acá no se siga reciclando el liderazgo político, que no sigan envejeciendo las instituciones, que las nuevas generaciones puedan tomar las riendas del país y, por tanto, renovar la institucionalidad democrática, el modelo que más va afín con ese fin de institucionalidad y de alternancia es el de limitar la posibilidad de que una persona
pueda presentarse a un tercer, cuatro y hasta de manera indefinida a la presidencia de la República. Ahora, te pregunto, ¿no sería, porque bajo el esquema que me plantean, no es que vamos a ir a un referéndum, es que simplemente no se puede modificar esa parte? ¿Eso realmente es inmodificable? Si se puede llamar de alguna manera. Realmente, si la Asamblea Nacional Revisora se reúne, ¿no puede modificar esa parte, Ralkin? No, jamás. Recuerda que el procedimiento de reforma constitucional en nuestro país inicia con una ley de convocatoria. Claro. Esa ley de convocatoria, que se aprueba como una ley ordinaria, tiene como característica invitar a la reforma constitucional. Es decir, activa lo que se denomina la Asamblea Nacional Revisora. Y en esa ley de convocatoria, que es una ley de invitación a la reforma, se establecen, lo dice la propia Constitución, los artículos que serán objeto de reforma constitucional. En modo alguno, en esa ley de convocatoria podría tocar el artículo 268, es decir, para cambiar la forma de gobierno. Si, por ejemplo, el Congreso o un presidente plantea en una propuesta de modificación de ley tendente a convocar a la Asamblea Nacional que el objeto de su reforma es cambiar la forma de gobierno del país, por ejemplo, de republicano a monárquico o de civil a militar, esa ley de convocatoria, una vez aprobada por el Congreso, podría ser perfectamente recurrida en acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, la ley de convocatoria tiene un límite. Yo no puedo convocar al Congreso Nacional a que se reúna en Asamblea Nacional Revisora a reformar la Constitución para modificar cualquier materia. Es decir, esa ley de convocatoria tiene que tomar en cuenta, para que sea plenamente constitucional, que no puede invitar el Congreso a modificar la forma de gobierno, que, como insisto, civil, democrático, republicano y representativo. Pero imaginemos un supuesto también, que se plantee una ley de convocatoria mientras está vigente un estado de excepción. Si el Congreso incurre en la inconstitucionalidad de aprobar esa ley de convocatoria, no obstante estar vigente un estado de emergencia, esa ley de convocatoria puede ser accionada ante el Tribunal Constitucional. La idea es incluir dentro de ese artículo el tema de la reelección presidencial para que tampoco pueda incorporarse o plantearse una ley de convocatoria que tenga como objeto modificar el tema de la reelección. Totalmente. Mira, y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que esto podría chocar con el principio democrático, porque ¿cómo puede ser que si a futuro en el país se entiende que hay otro modelo de reelección presidencial que sea más cónsono con la realidad que el país esté viviendo en 10, 15, 20 años? Yo digo, mira, es que cada país petrifica, es decir, establece materias que no deben de ser modificadas en su constitución por razones históricas. Por ejemplo, en Alemania no se puede cambiar el tipo de Estado que es Alemania, que es un Estado federal. Ninguna reforma constitucional, según la ley fundamental de Bonn, la Constitución alemana, ninguna reforma constitucional puede proponer ni cambiar la forma de Estado alemán, que es un Estado federal. Por ejemplo, en Alemania no se podía dar paso constitucionalmente a un Estado unitario, a un Estado autonómico. Acá se podría en República Dominicana perfectamente. Pero el hecho de que acá se pueda y en Alemania no, yo no diría, bueno, pero los alemanes no son democráticos, porque, mira, República Dominicana puede cambiar su forma de Estado, de unitario a federal o a autonómico, pero Alemania no puede. No, por eso no, porque Alemania prohíba eso. No quiere decir que no sea un Estado democrático. Es que cada país, por motivos históricos, decide en su constitución qué se puede tocar con una reforma o no. Por ejemplo, ¿por qué Alemania establece que no se puede modificar el Estado federal? Por razones históricas. Mira, sabemos que, y muy breve, lo que motiva a Hitler a invadir a sus vecinos a partir de 1938-39 es el factor territorial. Hitler entendía que los territorios germánicos históricos como Checoslovaquia, Austria, el corredor polaco, bueno, debían pertenecer al Reich alemán, al Tercer Reich. Sí. Pero él tenía una visión centralizadora de la administración territorial. Él entendía que el poder debía estar centralizado desde Berlín. Bueno, una vez cae el régimen nazi en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se reconcilia con la democracia y en 1949 crea una nueva constitución, que es la vigente, que es la Ley Fundamental de Bonn. Teniendo en cuenta lo que había pasado 5 años atrás con el factor territorial, que fue lo que determinó las invasiones de Hitler y por vía de consecuencia la Segunda Guerra Mundial, el constituyente alemán entendió que como barrera para evitar a futuro la repetición de futuros Hitler, lo más correcto era plasmar en la nueva constitución la imposibilidad de modificar a futuro
el modelo de Estado federal hacia cualquier otro tipo de Estado. En el caso nuestro, sí. ¿Por qué República Dominicana tiene, por ejemplo, ¿Qué es civil, democrático, republicano y representativo? Claro. Eso no es nuevo. No. Dicho sea de paso, esa prohibición en la República Dominicana de modificar la forma de gobierno está prevista ahí desde diciembre de 1865, cuando, tras recuperar la independencia en la restauración, el general José María Cabral y Luna impulsa una reforma constitucional. Y él consideró, y su equipo, que en 1861 nosotros habíamos desaparecido como república el 18 de marzo, cuando Santana nos anexó a España. Dejamos de ser república y nos convertimos en parte de una monarquía, de la monarquía española de Isabel II. Pero además, el jefe militar, el líder del país, era Santana. Santana dejó de ser presidente y se convirtió en marqués de las Carreras. Es decir, pasamos de ser un Estado republicano a ser parte de un Estado monárquico. Pero además dejamos de tener un gobierno de estirpe civil a tener un gobierno con raíces en la nobleza y en la monarquía española. Entonces, una vez recuperada la restauración, en 1865, recuperada la independencia, lo más idóneo desde el punto de vista jurídico era, como barrera a posibles tentaciones monárquicas y entreguistas, plasmar en la Constitución la imposibilidad de que el poder de reforma pudiese tocar la forma de gobierno civil, democrática, republicana y representativa. Eso ha estado ahí desde 1865 y ni siquiera Trujillo, que como dice don Euclides Gutiérrez Feli, era un monarca sin corona, ni siquiera Trujillo se atrevió a modificar la forma de gobierno de civil a militar o de republicano a monárquico. O sea, la historia nos dice, y es la conclusión que me imagino ha llegado el presidente, de que lo que nos conviene es que el tema de la reelección también sea inmodificable y no quedemos en 2 periodos y nunca más. La verdad que aquí es que está ese jueguito y como siempre la Constitución se ha prestado a un traje a la medida del presidente de turno, uno siempre se plantea el tema de que sí, que la reelección, que si va, que si no va. Pero hay países como en Estados Unidos donde la gente ni cuestiona ese tipo, digamos que, de normativa. La gente entiende, eso es así y ya tiene que ser así. Y ojalá nosotros lleguemos a ese punto. Porque realmente la reelección, y lo he dicho en otras ocasiones, ha sido en muchas ocasiones la maldición de República Dominicana. Ese deseo de los presidentes de quererse quedar de manera indefinida, de perpetuarse en el poder, le ha hecho mucho daño al país e incluso a su propia obra de gobierno. Aquí hemos tenido presidentes que han tenido una obra de gobierno que uno consideraría decente, buena, pero por ese afán de perpetuarse en el poder empiezan a hacer una serie de concesiones, a dar una serie de concesiones que terminan yendo en su propio perjuicio. Esa es la realidad. El otro tema de esta reforma constitucional, como tú nos decías, era el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Este consejo, esta conformación, digamos que es de la Constitución del año 2010, cuando se decidió incluir al Procurador General de la República en el Consejo. ¿Qué es lo que se pretende ahora mismo? Porque te pongo sobre la mesa también el hecho de que luego del 2010 y con esa Constitución empezaron a funcionar otras altas cortes. El Tribunal Constitucional, tal vez el más importante, el propio Tribunal Superior Electoral, y esos órganos están fuera del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en el caso del Constitucional, del Tribunal Constitucional, es el máximo intérprete de la Constitución que tiene la República Dominicana y es la alta corte, no te voy a decir que la más importante, pero con una relevancia tan fundamental como tal vez la tiene la Suprema Corte de Justicia. Sí, mira, Manuel, como tú bien señalas, la actual conformación que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura viene del año 2010. En el 2010 se incluyó ahí la figura del Procurador General de la República. Tú sabes, como saben muchos de los amigos, que la figura del Consejo Nacional de la Magistratura está instituida en nuestro país desde 1994, con la reforma constitucional que dio fin a la crisis postelectoral de ese año. En ese momento, en el 94, el Consejo Nacional de la Magistratura estaba integrado por el presidente de la República, el presidente del Senado, un senador perteneciente a la segunda mayoría en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado perteneciente a la segunda mayoría en la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez de la Suprema Corte de Justicia que funge como secretario. Sin embargo, en el año 2010
se incluye la figura del Procurador General de la República. Los defensores de esta medida entendían que, bueno, eso equilibraba un poco la composición, porque todos los demás poderes, el legislativo y el judicial, tenían de a dos miembros, y se entendía que el ejecutivo también debía tener 2 miembros. Okay. Sin embargo, los críticos decían que eso le iba a dar mayor control al presidente de la República en las votaciones, pues casi siempre el presidente del Senado, en un país hiperpresidencialista, pertenece al partido que dirige el Ejecutivo, y lo mismo ocurre... Y si no lo es, por lo menos la segunda mayoría pertenece al Ejecutivo. Correcto. Entonces ya prácticamente el Congreso, como cuerpo político, le daba, al coincidir con el presidente en el Consejo de la Magistratura, la mayoría al jefe del Estado para decidir quiénes integraban las altas cortes. ¿Qué es lo que plantea el presidente Abinader? Y que en caso de empate, porque son 8 los miembros, en caso de empate, el voto que decide lo tiene el presidente. Claro, era la mayoría calificada. Correctamente. El presidente plantea, Abinader, primero, excluir a la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura por varias razones. La primera es que no es correcto que una parte en un proceso, como lo es el Ministerio Público, escoja a los jueces. Sí. Es como que los abogados designemos a los jueces. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura es más un cuerpo de tipo político. Está integrado por los titulares y miembros representantes de los órganos con mayor legitimidad directa, que son el Ejecutivo y el Legislativo, y en menor medida el Poder Judicial, que es el que está en interacción constante con la ciudadanía al dirimir los conflictos, interpretando las leyes que crea el Legislativo y ejecuta el Poder Ejecutivo. La otra razón también de excluir al Procurador General de la República, bueno, es una razón que nada más hay que remontarse a 5 años atrás. Correcto. Muchas veces, desde el Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República puede ver este escenario como una trinchera para vengarse de algunas decisiones de los jueces. Cierta retaliación. Claro, cierta retaliación. Todo el mundo recuerda el enfrentamiento que hubo. No enfrentamiento, pero sí lo que le hizo Jean Alain Rodríguez, claro, en ese entonces Procurador General de la República, a doña Miriam Germán, que a la sazón era jueza de la Suprema Corte de Justicia, y le estaban evaluando. Y hubo ahí un ataque que fue bastante feo, claro, realmente, que no le quedó ni elegante, ni le quedó bien al procurador, cuestionando a la que era jueza de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Porque hay que hacer digamos que el hincapié de que una de las funciones del Consejo no es solamente elegir a los jueces, sino también que evalúa a los jueces de la Suprema Corte. Correcto, evalúa el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esa es una de las novedades que incluyó la reforma constitucional del año 2010. Pues antes de 2010 el Consejo Nacional de la Magistratura simplemente se limitaba a nombrar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. A partir de 2010 también le corresponde no solo evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino también designar a los jueces del Tribunal Constitucional, correcto, y del Tribunal Superior Electoral, que son las 2 altas cortes novedosas creadas por la reforma constitucional del 26 de enero del año 2010. Correcto. Con relación al Consejo Nacional de la Magistratura, la propuesta del presidente no solo se limita a excluir al Procurador General de la República de la membresía de ese órgano, sino que también le otorga a ese consejo una nueva función, que será la de designar al Procurador General de la República. Oh. Es decir, que caemos ya en el tercer punto de la reforma, correcto, el tercer elemento, que es la forma de selección del Procurador General de la República, que hasta el momento lo hacía el presidente de manera directa. Correcto, y lo sigue haciendo hasta que haya la claro, reforma. hasta hoy, al día de hoy, así como exactamente, está la Constitución Dominicana, que es del 2015. Correcto. Mira, hay un sector importante de la clase jurídica y política que muy respetado, que se opone a la reforma en lo que respecta a la figura del Ministerio Público. Sabemos que el presidente Abinader ha sostenido que él quiere en cierta forma desentenderse, que él entiende que el Ejecutivo debe de desentenderse un poco de la designación del Procurador General de la República, porque considera que eso le resta independencia y autonomía funcional al Ministerio Público. Hay un conflicto de intereses, sin duda. Y eso yo lo he analizado en otras ocasiones. E incluso si nos vamos a la misma historia, como vimos el tema de la reelección presidencial, históricamente se ha nombrado como procurador, con excepción de doña Miriam Germán, a una persona
sino del círculo íntimo del presidente, unas personas del partido. ¿A quién nombra Danilo Medina? A Jean Alain Rodríguez, Leonel Fernández, bueno, y anteriormente Francisco Domínguez Brito. Leonel Fernández tuvo varios procuradores, Radamés Jiménez, claro, el mismo Francisco Domínguez Brito. En su momento, Hipólito Mejía también tuvo personas de su partido. Es decir, la figura del procurador siempre ha sido una persona o del mismo partido o muy cercana al presidente. Totalmente, totalmente. Y mira, yo te voy a decir algo. Otra de las propuestas del presidente es, más allá de que el Ejecutivo no tenga la última palabra en la designación del procurador, porque simplemente el presidente va a someter el candidato a procurador, pero quien decidirá si es esa persona o no es el Consejo Nacional de la Magistratura. No será mediante concurso como ahora mismo, o sea, no es que tú te vas a someter para ser procurador. No. En principio será simplemente el presidente someter una propuesta, un candidato. El Uno. No una terna. No se ha hablado de terna. Ok. Por ejemplo, hasta el momento de lo que hay en el proyecto. Correcto. Vamos a ver qué luego surge de las discusiones en la Asamblea Nacional Revisora. Sí. Pero el presidente no se limita simplemente en su propuesta a eliminar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al designar al procurador, sino que también va a establecer un nuevo requisito para ser procurador. Tú sabes que la Constitución establece unos requisitos para ser procurador semejantes a lo de juez de la Suprema Corte de Justicia, tener más de 12 años en ejercicio del derecho, como profesor, ser naturalmente abogado, licenciado en Derecho. El presidente también propone insertar dentro de esas condiciones para ser máximo titular del Ministerio Público, tener un carácter apartidista, no haber sido miembro directivo de partido político alguno. ¿Por qué este requisito? Yo diría miembro directivo o parte, porque por ejemplo, Jean Alain no era miembro directivo, pero era parte del comité central. Bueno, pero es uno de los órganos de dirección del partido. Correcto. ¿Qué ocurre? Fíjate que yo utilicé el término apartidista, no apolítico. Porque, ojo, la apolítica no existe. Decía Jorge Luis Borges que cuando alguien se declara apolítico ya está tomando una postura política, la de la antipolítica. Yo lo que creo es en el apartidismo. Pues considero que es muy cuestionada la objetividad y la imparcialidad de una persona que días, meses atrás era miembro militante de primera fila en un partido y que de la noche a la mañana se convierta en máximo representante del órgano que busca la procuración de justicia en materia penal. Los vínculos afectivos que yo tengo y que logro construir en un partido político no se rompen con un simple nombramiento mediante decreto. Es decir, es muy probable que al momento de una persona, de un miembro de un partido político ser designado Procurador General de la República y se tenga que ver en la disyuntiva de investigar y perseguir a antiguos compañeros de partido, es muy probable que sea poco objetivo e imparcial. Sabemos que el ordenamiento jurídico le pone a su disposición mecanismos de inhibición, etcétera. Pero el pasado nos enseñó que eso no fue así, no se recurrió a ello. Ahora, Rolkin, tú dices eso para el procurador, pero el procurador, digamos, es el que somete. Y sabemos las consecuencias de un ministerio público que no hace bien su trabajo. Precisamente en estos días lo estamos viendo con el caso de Odebrecht, por ejemplo. Al final duramos 9 años, 8 años en un caso, y en República Dominicana no hubo una sola condena por el tema de Odebrecht, a pesar de que hubo la propia empresa admitió que había pagado soborno por $92 millones. O sea que sí sabemos lo dañino que puede ser tener un procurador general de la República que sea parcial. ¿No crees tú que esa limitación de que no debe haber pertenecido o no puede haber pertenecido a un órgano directivo de un partido político debe extenderse también a los jueces de las altas cortes? Porque hemos visto, y eso está ahí, jueces de alta corte que brincan del partido político a la alta corte, del mismo gobierno a la alta corte. Y eso, de una manera u otra, también hace daño. Sí, mira, eso no se ha analizado para incluir también en la reforma. En esta propuesta en la que ya anda circulando del borrador del proyecto de ley de convocatoria. Y que el presidente la va a presentar el 16 de agosto. No se plantea eso. No se plantea eso. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el año 2021, cuando el presidente planteó esta propuesta de reforma en el Consejo Económico y Social, sí se hablaba de
exigir también a los miembros de las altas cortes el carácter apartidista como condición previa para su eventual designación. Yo entiendo que es fundamental. Si se lo pedimos al procurador, que es el que somete, más se lo debemos pedir a los jueces, que son los que juzgan al final. Claro. Yo creo que todo esto también va, Manuel, depende mucho también de la ética de la persona. Siempre he dicho que la salud de la democracia va a depender mucho de los buenos ciudadanos, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces uno, por su formación hogareña, académica y en cierto modo religiosa, si uno sabe que no va a ser objetivo en un cargo público, lo primero es que ni se postula para el cargo. Yo creo que eso es esencial. Pero yo creo que la historia nos ha demostrado que son más o no son más, pero son muchos, porque yo no quiero, a mí no me gusta inscribirme dentro de la teoría de que los malos son más. Yo pienso que no, que es al revés, pero sí son muchos los que no les importa eso y como quiera acceden. Claro, pero eso va a depender mucho también de la calidad de los ciudadanos. Insisto, la calidad de nuestros gobernantes siempre depende de la calidad de los gobernados. Cuando digo gobernante no me refiero solo al Ejecutivo. Dice el artículo 4 de la Constitución que el gobierno de la nación se compone por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Yo quería también señalarte otro aspecto respecto al Consejo Nacional de la Magistratura y la designación por parte al Procurador General de la República. Decía yo hace unos minutos que un importante sector de la clase jurídica y política que se opone a la propuesta de reforma en lo que respecta al Ministerio Público señalan que no es necesaria porque ya el Ministerio Público es independiente, el Ministerio Público es autónomo. Mira, yo digo que en cierta forma tienen razón. Uno se lee el artículo 169 de la Constitución y establece que el Ministerio Público goza de autonomía administrativa, funcional y presupuestaria. Sin embargo, tú como abogado y muchos de nuestros seguidores saben que los textos jurídicos no se interpretan por pedazos. Ese artículo 169 no se puede interpretar aislado del resto de artículos de la Constitución ni del ordenamiento jurídico. Pues bien, ese artículo 169 establece la autonomía administrativa, funcional y presupuestaria. Sin embargo, esa autonomía funcional, esa independencia a que hace referencia el 169 de la Constitución, se ve en cierto modo opacada por la forma de designación del procurador que prevé la Constitución en el artículo 170. Es que en términos prácticos es irreal. Pero por Dios, vamos a ver, ¿qué establece la Constitución? Dice que el Ministerio Público en el 169 es independiente, pero en el 170 dice que lo designa el presidente de la República sin restricción alguna. Es decir, el presidente de la República, si no es una persona institucionalista, puede nombrar a una distinguida personalidad como procurador, pero si ve que ese procurador está investigando a personas de su círculo o tocando intereses que le afecten política o económicamente, actualmente la Constitución no le impide al presidente destituir a ese procurador. Es decir, no es nada más que lo designa, que lo quita cuando quiera. Es decir, es un simple ministro, es como un simple ministro. Un simple funcionario. Es un simple funcionario, es decir, es de libre nombramiento, de libre remoción. Hablamos de autonomía funcional en el 169, pero esa autonomía funcional se ve mermada, opacada o es impracticable en razón de que el método de designación del máximo titular del Ministerio Público es muy discrecional del presidente de la República. Cuando tú te vas a otros órganos constitucionales, que también la Constitución le asigna autonomía administrativa, funcional y presupuestaria, te das cuenta que esa autonomía administrativa, funcional y presupuestaria está reforzada con un método de elección que no depende de la libre decisión de una persona. Por ejemplo, tú tienes el caso del Tribunal Constitucional. La Constitución establece en el 184 que tiene autonomía administrativa, funcional y presupuestaria. Pero ¿qué ocurre? La forma de designación de los jueces no depende de una persona, de los jueces del Tribunal Constitucional, sino de un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero más aún, la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional tampoco es relajada. Claro. Tiene que ser mediante un juicio político en el Congreso. Y también esos jueces tienen garantizada una inamovilidad en el cargo por cierto tiempo. Entonces, extrapolando eso al Ministerio Público, guardando la distancia, el presidente lo que sostiene es: yo quiero que esa autonomía que está prevista en el 169 de la Constitución sea reforzada con un procedimiento agravado de designación del titular del Ministerio Público, que primero garantice su inamovilidad durante cierto tiempo y en segundo lugar que le permita a este
solo ser destituido por faltas graves mediante juicio político. ¿Y quién lo destituye? ¿Juicio político del Congreso Nacional? Claro, recuerda que la Constitución establece que todas las personas designadas por el Consejo Nacional de la Magistratura solo pueden ser separadas del cargo mediante juicio político, mediante el impeachment, que es aquel proceso que se lleva ante el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados es el primer filtro que actúa como fiscal y luego acusa ante el Senado de la República. Dicho sea de paso, acá se ha llevado un juicio político que fue el de la Cámara de Cuentas en el año 2008 por supuestas faltas graves en las que incurrieron los miembros de aquella ocasión. El Consejo Nacional de la Magistratura designa, vamos a ver, decía, a los jueces del Constitucional, a los jueces de la Suprema, a los jueces del Tribunal Superior Electoral y ahora también designará al Procurador General de la República. Y más que designará, yo diría que certificará. Porque si solamente se le presenta una propuesta, entonces ellos lo que tienen es que validar esa propuesta del presidente. Bueno, pero más que certificará, yo diría... Si la rechazan. La puedes rechazar, es decir, no es una simple homologación. Ellos tienen que evaluarlo y se va a dar más o menos bajo el mismo esquema. Una entrevista pública, se evalúa y se aprueba. Claro, recuerda que el Consejo Nacional de la Magistratura, más allá de las disposiciones que sobre el órgano están previstas en la Constitución, también tiene su ley orgánica que establece la modalidad de los procesos de evaluación y designación y también un reglamento interno sobre el funcionamiento. ¿Habría que modificar esa ley orgánica? Claro, esa ley orgánica va a sufrir ciertas adecuaciones al nuevo esquema constitucional que surja a raíz de la reforma constitucional que impulsa el presidente Abinader y por vía de consecuencia el reglamento operativo del Consejo Nacional de la Magistratura también tendrá que adaptarse a esa realidad. Modificar el reglamento más sencillo. Pero estoy casi seguro que va a seguir las mismas modalidades de evaluación y algo que no se hace, digamos, con cierto hermetismo. Se va a hacer con toda la publicidad a la que nos tiene acostumbrado el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por cuánto tiempo será, entonces, es la idea que sea designado el procurador? Bueno, en la propuesta se plantea que sea designado por un periodo de 4 años, es decir, por un periodo presidencial, y no pueda ser destituido por el presidente de la República, sino solo mediante juicio político por la comisión de faltas graves. Me imagino que habrá algún transitorio, porque ahora tenemos un tema. Empiezan 4 años en 2 días. Este episodio sale miércoles 14 de agosto. Viernes 16 arrancan los segundos, y no entendería que últimos 4 años del presidente Luis Abinader. Entonces habría que ver qué se va a hacer si se aprueba esa reforma constitucional, ponte tú el año que viene, 2025, con esa primera designación del procurador, ahí tendría que ver cómo se estructura. Claro. Habría un transitorio. Claro, tendrá que establecerse una disposición transitoria, pues sería antidemocrático imponer el procurador que designe el presidente Abinader con el nuevo esquema, imponérselo al próximo presidente. Sí, incluso eso violaría el principio democrático. También entiendo que debería haber un transitorio, y creo que lo hay, tú ahí me lo confirmas, para el caso del presidente de la República, porque todo el mundo sabe que la ley aplica para el porvenir y todo eso. Bueno, con respecto a si él podría reelegirse y aplicarle esta nueva constitución, aunque uno entendería que no, porque el esquema que él pretende imponer, que él le está planteando, ese esquema es el mismo que tenemos actualmente. Él lo que quiere es, digamos, ponerle un candado. Pero tú sabes que de una vez empiezan los extremistas, los faranduleros de la política, como yo los llamo, los amarillistas, a decir que no, que fácilmente el presidente se quiere quedar porque hay una nueva constitución. Claro, efectivamente, el presidente Abinader, teniendo en cuenta eso, ha planteado que más allá de que el actual artículo 124, que no se va a tocar, establece que el presidente de la República es electo por un periodo de 4 años, pudiendo aspirar a un único y segundo periodo consecutivo y no pudiéndose presentar nunca más a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, que es la disposición que ya se le aplica al presidente Abinader y por lo tanto ya le ha agotado su segundo periodo y está fuera de discusión que en el actual esquema constitucional él no puede volver a aspirar. No obstante eso, el presidente, teniendo en cuenta que esta es una nueva reforma constitucional, ha incluido dentro de su propuesta de reforma constitucional una disposición transitoria que va a establecer más o menos lo siguiente: que el presidente que fue electo para el periodo 2024-2028 no podrá
presentarse nunca más ni a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué Abinader, no obstante el 124 ya prohibirse, lo vuelve y lo reitera en una disposición transitoria? Bueno, porque hay distintas, como tú señalabas, corrientes, tanto en el ámbito político como jurídico, que han enarbolado mucho la tesis que algunos juristas llaman de reseteo constitucional. Sí. Que es decir, que cuando se proclama una nueva constitución, como en efecto va a haber acá en unos meses, la cuenta comienza de cero. Es decir, algo que para mí es un fraude a la democracia, ¿verdad? Porque la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico estatal tiene en algunos aspectos un efecto retroactivo. Es decir, cuando es a favor de la consolidación de la democracia y de los derechos fundamentales. Es decir, ¿qué mayor consolidación de la democracia y de los derechos fundamentales? Bueno, que el respeto a los mandatos presidenciales. Es decir, cuando una reforma constitucional es nueva, una constitución se aplica de manera nueva, la situación jurídica en lo que respecta a los mandatos presidenciales anterior importa. Entonces, es decir, se computa. Entonces, podemos decir, a partir de eso que tú dices, que las aspiraciones de Leonel Fernández podrían ser fraudulentas. Porque Leonel ya ha sido presidente 12 años. De la Constitución te habla de 8. Sí. Y Leonel, como quiera, aspira a buscar 8 más. Mira, 4 en principio, pero siempre buscando 8. En torno al presidente Fernández, cuando él aspiró en el año 2020 a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, en las famosas aquellas primarias, se debatió mucho si a él se le aplicaba la Constitución del año 2015, que establece la vigente, 2 periodos consecutivos y nunca más, y ya Fernández había agotado esos 2 periodos, entre 2004 y 2012. Y yo creo que un importante sector de la oposición en ese momento se hizo de la vista gorda con esa tesis. Para no afilar cuchillos para su propia garganta. Exacto, porque decía Napoleón, son políticos, Napoleón, nunca interrumpa a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Ellos sabían que Fernández era un candidato más fácil de derrotar, pero aún más el PRM en ese momento, en 2019, sabía que mantener al presidente Fernández en el ruedo político a lo interno del PLD iba a crear lo que creó, que fue la división del partido. Correcto. Bueno, pero aquí en República Dominicana, la tesis de la prolongación de mandato, de si se me aplica esta constitución, de que ya yo agoté esto, ha estado presente en gran parte de nuestra historia. Yo siempre cito el caso de Horacio Vázquez en 1928. Horacio Vázquez es electo presidente para el periodo 24-28, es decir, 4 años. Sí. Sin embargo, cuando ya se le está venciendo el periodo en el 28, su círculo político y jurídico comienza a enarbolar la tesis de que Horacio no había sido electo por un periodo de 4 años, sino por un periodo de 6, en razón de que las elecciones en las que él resultó triunfador no se efectuaron con la Constitución de 1924, sino con la Constitución de 1908 del general Ramón Cáceres, que establecía el periodo de 6 años. Sí. Pues en efecto, se acogió esa interpretación constitucional y Horacio Vázquez, en lugar de terminar el periodo en 4 años, en el 28, lo terminó en el 30. En el 30, es decir, con 2 años más. Y veamos cómo lo terminó. Claro. Sí, lo terminó con un golpe de Estado del 23 de febrero del año 30, encabezado por Rafael Estrella Ureña y con la complicidad y ejecución del general Trujillo. Correcto. Es decir, cuando los exgobernantes, los presidentes en ejercicio, se empecinan en prolongar su vigencia política más allá de lo que disponga la Constitución, más allá del ciclo biológico, político, natural, no suelen terminar bien. Mira lo que le pasó a Fujimori, por ejemplo. También vino con esta tesis del reseteo constitucional en Perú. Fujimori fue electo para el periodo 90-95. No podía aspirar a un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, modifica la Constitución en el 95 y establece la reelección presidencial consecutiva de 2 periodos consecutivos. Con Leonel, ¿tú entiendes que no hay eso? Mira, es diferente. Es discutible la tesis. Yo creo que en principio hay que interpretarla en base a las reglas de la favorabilidad, pero a él lo salvó mucho algo, y es que en su reforma constitucional del año 2010, él no estableció ninguna disposición transitoria respecto a él como presidente. Que sí le estableció Danilo Medina con la reforma del año 2015. Más que establecerla a Danilo Medina, se la impusieron. Recuerda que fue parte de las negociaciones que se dieron a lo interno del PLD para que el sector de Leonel Fernández diera el visto bueno a la propuesta de reformas que permitiera la reelección de Medina en el 16. Con el miedo de que en el 18-19 Danilo quisiera reformar. Como en efecto lo intentó, y recordemos aquella famosa llamada de Mike Pompeo, el secretario de Estado. Eso es así. Eso estaba armado ya, esa reforma, claro, que no le quepa duda a nadie.
Rolkin, ya el otro tema que nos queda por agotar es el tema de reducir la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados. Voy a ir directamente al grano. Tú dijiste de 191 a 137 miembros. Sin embargo, he escuchado a miembros de la oposición decir que se pretende aumentar los diputados nacionales y que no le ven el sentido a eso, de por qué aumentar la cantidad de diputados nacionales y reducir los otros. ¿Cuál es el espíritu, digamos, de los que están proponiendo esto? ¿Por qué aumentar los diputados nacionales? Mira, que se sepa, los diputados nacionales son diputados que no es que se eligen por el voto directo, sino que son consecuencia de la cantidad de votos que acumulan los partidos. Claro, claro. Mira, decíamos que de 190 se plantea reducir a 137. Sí. Es decir, se eliminarían 53 diputaciones. Actualmente, en nuestro ordenamiento constitucional, se prevé la existencia de 5 diputados nacionales. Sí. Es decir, como tú bien explicabas, no son elegidos por el voto en cierta forma directo, no compiten por una circunscripción en específico. Y han sido ideados más para ser asignados a determinados partidos minoritarios que, de manera independiente o mediante alianza, han obtenido un porcentaje de votos respetable, más por encima del 1%, sí. Y por lo tanto amerita que ese grupo político tenga cierta vocería o representación en el Congreso. Y al no poderlo lograr en una circunscripción específica, se hace un cómputo matemático, etcétera, y se le asigna a partidos minoritarios un diputado nacional. Eso no incluye a los mayoritarios. Mira, porque hoy en día, o sea, hay diputados de partidos mayoritarios. Lamentablemente es cierto que siento que desde el año 2010 se ha desnaturalizado esa figura. ¿Pero qué dice la ley? Mira, de cada constitución que te habla. Mira, la constitución específicamente no lo dice de manera expresa, que sea para los partidos minoritarios. Pero la tendencia en el derecho comparado y la inspiración que tuvo el constituyente dominicano en el 2010 es de que esa figura va dirigida a darle una representación a partidos minoritarios con una ya considerable o significativa votación. Que lo hay, o sea, que los hay. Es decir, son partidos que si bien no son todavía opciones de poder, se van poco a poco encarrilando. No, pero es que tú coges, por ejemplo, el caso de José Horacio en la circunscripción número 1, para ponerte un ejemplo. José Horacio fue el diputado que más votos sacó luego de los del gobierno. Claro, claro. Entonces es digno que en una democracia representativa la cantidad de personas que votó por ese partido o por ese candidato tenga una vocería en el órgano que congrega la representación popular, que es el Congreso de la República. Pero además, la figura del diputado nacional no solo va ideada a partidos minoritarios con significativa votación, también va dirigida a ciertos colectivos humanos. Por ejemplo, fíjate algo, acá hay personas de la tercera edad en un país como este que va desechando a quienes han dado tanto por la sociedad, que son, podríamos llamar en cierta forma, sabios, patricios, que deberían de estar a veces en el Congreso y tienen hasta la intención de estarlo, pero no pueden, por razones de su edad o razones físicas, someterse a la intensidad de una campaña electoral. Los hay, claro. Pero también hay otros colectivos, como por ejemplo las personas discapacitadas, ¿verdad? Que requieren una representación en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Diputados, pero en razón de su condición física no pueden someterse al día a día, al ajetreo de una campaña electoral. Entonces, ahí responde la lógica de extender el número de diputados nacionales de 5 a 20. Esto naturalmente es variable porque la Asamblea Nacional Revisora puede, respecto a los artículos que el presidente ha propuesto modificar, puede hacerle adecuaciones a esos artículos. Ok. Pero no puede incluir en la modificación de reforma constitucional otros artículos de la Constitución. Ahora, los miembros del Congreso sí pueden proponer una reforma a la Constitución. Claro, claro. Pueden proponer una ley de convocatoria. Ok.
Óyeme, si eso no lo ponen de manera literal y de manera estricta, ese tema de los diputados nacionales va a seguir repartiéndose entre el mismo grupo que se reparte hoy en día. Entonces, yo creo que eso es algo que, para que pueda ser funcional y lograrse el objetivo que tiene, en este caso, el Poder Ejecutivo, debe ponerse de manera estricta a quienes se le va a asignar esas curules de diputados nacionales. Totalmente. Y aquí el órgano electoral juega un rol fundamental. Es decir, la Junta Central Electoral y la jurisdicción contenciosa electoral, porque sabemos que se dan conflictos en los procesos electorales y en un determinado momento esos litigios pueden girar en torno a una diputación nacional. Rolkin, no te puedo dejar ir sin preguntarte del tema de Venezuela. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Uno ve, se ha hablado de una supuesta cumbre aquí en República Dominicana, de mandatarios, pasan los días, ya hace ya prácticamente más de 2 semanas, casi 3 semanas, del pasado 28 de julio, y uno siente que todavía la oposición no ha logrado ese golpe de efecto tan importante que se necesita para ver un cambio real. Mira, Manuel, yo siempre he dicho que lo que ocurrió en Venezuela el pasado 28 de julio fue crónica de un resultado anunciado. No se podía esperar un resultado transparente cuando se concurre a unas elecciones donde no hay garantías electorales. En todo proceso electoral hay un conjunto de garantías que deben de acompañar todo el proceso, antes, durante y después. ¿Cuáles son esas garantías? Esas garantías son de tipo administrativo, de tipo jurisdiccional y de tipo internacional. Me explico muy brevemente. En Venezuela no hay un órgano electoral, es decir, que administra las elecciones independiente. Está compuesto por personas que han tenido una notoria militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, fue diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y saltó de la Contraloría General de la República de Maduro a ser titular del órgano electoral. En segundo lugar, en un proceso electoral se suelen dar conflictos electorales, conflictos que muchas veces van a la justicia. Es la denominada justicia contencioso electoral. Correcto. En el caso de Venezuela, si la oposición hubiese decidido antes, durante o después del proceso electoral accionar ante el órgano jurisdiccional, que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se iba a encontrar allí con una sala electoral integrada también por antiguos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Miembros del régimen. La prueba es que anda circulando un video ahí donde el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia y de la sala electoral invitaba hace unos años atrás a votar por Maduro en unas elecciones. Okay. Tampoco allí hubo un verdadero acompañamiento internacional. No hubo una observación electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, o de la Unión Europea. Bueno, esa ausencia la suplieron con algunos expresidentes, pero yo he dicho que la observación electoral de conformidad con los estándares internacionales no debe de reposar en un individuo, por más notorio que haya sido. Y quien fue, por ejemplo, como una entidad que fue el Centro Carter, sabemos lo que dijo, que criticó por completo el proceso, de la forma como se dio el proceso. Claro, y el Centro Carter, si bien es una organización reputada internacionalmente, pero no tiene la categoría de organización internacional de derecho público, sino que es una especie de ONG constituida conforme a la legislación estadounidense y que tiene una importante actividad en el extranjero. Cuando yo me refiero a observación internacional certificada, calificada, me estoy refiriendo a la Organización de Estados Americanos, que desde el año 1990, durante la Secretaría General del brasileño João Baena Soares, instituyó la figura de la misión de observación electoral, que está dirigida casi siempre por un reputado expresidente o vicepresidente, va al país donde se hacen elecciones, despliega todo un personal y al final emite un informe de los hallazgos, de las observaciones y de las sugerencias a futuro. Entonces, en Venezuela no hubo nada de eso y el resultado era este. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, yo como demócrata y como persona que al conocer un poco la historia le agradece tanto a Venezuela por los aportes a la causa democrática e institucional dominicana, yo quisiera ser optimista y decir, mira, ya en los próximos meses, semanas, allí va a haber una salida institucional y el país va a volver a recuperar la democracia y a ser el referente democrático que fue entre 1959 y 1999. Sin embargo, 2 elementos me indican a mí que eso no va a ocurrir por lo pronto en el mediano plazo. El primero es el factor militar y el segundo es el factor geopolítico. Me explico muy brevemente. En Venezuela no estamos ante un régimen de izquierda, como muchos creen.
No, tampoco es un régimen de derecha, naturalmente. Sí. Estamos frente a un régimen estrictamente militar. La historia latinoamericana nos ha demostrado a nosotros que los militares solo desconocen a un régimen autoritario cuando los militares o un sector importante de ellos se sienten desplazados de las mieles del poder. Pero en el caso de Venezuela eso no es así. Usted se analiza el perfil de los principales ministros de Maduro y casi todos son militares en activos o militares en situación de retiro. Pero más aún, usted busca la biografía de los titulares de las principales empresas públicas venezolanas, que son el soporte de la debilitada economía, como Petróleos de Venezuela, PDVSA, y esas empresas son dirigidas por militares en activo o militares en situación de retiro. Y entonces esto me lleva a reiterar que estamos frente a un régimen cuya principal estructura y principal soporte es el militar. Y es porque es un régimen de naturaleza militar. No solo porque quien dirigió este estilo de gobierno que se llama chavismo en una primera etapa fue un militar, sí, como claro. Chávez. No solo por eso. Es que el origen de esta tendencia de gobierno en Venezuela es profundamente militarista. En 1982, Chávez fundó clandestinamente, cuando era teniente coronel, el movimiento MBR 200 a lo interno de las Fuerzas Armadas. Ese movimiento luego sale a la luz pública cuando el 4 de febrero de 1992 Chávez encabezó una intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez. Sí. El golpe fracasó, Chávez va a la cárcel, sorprendentemente es indultado por el presidente Caldera y luego por la vía electoral llega a la presidencia de la República. Entonces, una vez en el poder, los grandes beneficiados de Chávez y posteriormente de Maduro han sido los militares, porque este es un proyecto estrictamente militarista, es un proyecto de las Fuerzas Armadas. No se está debilitando militarmente hablando, bueno, el chavismo. Podrá haber disidencias, pero muchas veces creo que allí esas disidencias se dan en mandos muy bajos, no en los mandos medios, ni tampoco en el alto mando de las Fuerzas Armadas. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando la tendencia en el mundo es hacia los gobiernos civiles, ¿verdad? Republicanos, democráticos. Correcto. ¿Cómo es posible que en Venezuela el militarismo tenga tanto peso en la conducción del país? Mira, Octavio Paz decía, el Premio Nobel de Literatura, que uno de los grandes problemas para el desarrollo de América Latina ha sido el factor militarista, además del problema de la deuda pública y del caudillismo. En el caso de Venezuela, el militarismo ha tenido un rol aún más protagónico que en el resto de países de su entorno geográfico. Tú te analizas la historia republicana de Venezuela, independiente, de 1811 a la fecha, es decir, en estos 213 años de historia, y el país solo ha tenido en esos 213 años de historia 40 años de gobiernos civiles, que fueron específicamente los 40 años previos al gobierno de Chávez. Después, hacia atrás, todos fueron gobiernos militares, basta mencionar algunos: Marco Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, Isaías Medina Angarita, Cipriano Castro, Antonio Guzmán Blanco, Los Monagas, Joaquín Crespo, etc. Porque en Venezuela, como en otras partes de América Latina, pero allí más, un sector de las Fuerzas Armadas ha entendido históricamente que por haber sido las Fuerzas Armadas las que libraron la guerra de independencia, ellos son los legitimados para dirigir el país. En 1959 y hasta 1999 el país fue democrático. Fueron gobiernos civiles, los gobiernos adecos y copellanos. Sí. Y Rómulo Betancourt, el padre de la democracia venezolana, logró someter a los militares a la obediencia al poder civil legítimamente constituido. Sin embargo, a lo interno de las Fuerzas Armadas hubo corrientes que no renunciaron a su idea. El otro factor que yo veo que no ayuda a la recuperación del sistema democrático en Venezuela en los próximos meses es el tema geopolítico. Para que se dé una solución en Venezuela es fundamental el concurso de Occidente. Y cuando me refiero a Occidente, me refiero a dos actores: Estados Unidos, Unión Europea. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea no solo tienen problemas domésticos internos que tienen que resolver, como las elecciones en Estados Unidos, la crisis migratoria en la Unión Europea. No, también tienen su política exterior enfocada en Europa del Este, en Ucrania, en el Medio Oriente, con la tensión con Israel y sus vecinos, y en la zona del Indo-Pacífico, es decir, en China, es decir, evitar que China siga ganando influencia en toda su periferia geográfica. Pero además, para que en Venezuela se dé un entendimiento entre los actores enfrentados internamente, es esencial que las potencias extranjeras que tienen intereses contrapuestos en Venezuela, es decir, intereses que chocan en Venezuela,
tienen que arribar a acuerdos. Es decir, los intereses de la Unión Europea y Estados Unidos en Venezuela se estrellan con los intereses rusos, chinos. Estoy refiriéndome a dos países con poder de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces yo entiendo que una vez se dé la misión imposible de que los dos polos externos enfrentados en Venezuela se entiendan, automáticamente podría darse un efecto de irradiación a lo interno de Venezuela y los distintos bandos que responden a líneas ideológicas extranjeras distintas podrían llegar a un acuerdo. Entonces, pero eso no está tan cerca. Eso no es tan cerca. Entonces, ¿qué yo creo que va a ocurrir allí finalmente? Lamentablemente, creo que se va a seguir profundizando la instauración de un Estado totalitario con tendencia socialista y ya se va a barrer por completo lo poquito que queda allí de institucionalidad democrática. Es decir, yo le llamo esos residuos democráticos de la democracia que fue Venezuela entre 1959 y 1999. Porque, Canela, hay que tener en cuenta algo. En Venezuela se persigue el mismo modelo cubano. Eso se advirtió desde un primer momento. Lo único que en Cuba Fidel llega al poder por la vía armada. Utilizó lo que los marxistas llaman la vía leninista para la construcción del Estado socialista, es decir, la vía violenta, la vía subversiva. Sí. Bueno, e instauró allí el Estado socialista que sabemos que hay. En el caso venezolano, Chávez lo intentó en un primer momento por la vía armada a través del golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Fracasó por esa vía y utilizó lo que los socialistas y los marxistas llaman la vía gramsciana, que es distinta a la leninista. Es decir, en lugar de irme por la vía armada, me voy por la vía institucional. Me aprovecho de las facilidades que me da la democracia, utilizo los canales democráticos para llegar al poder, pero una vez llego al poder hago lo mismo que hizo Castro por la vía armada, claro, que es desmontar el Estado democrático. Es decir, en Cuba se construyó el socialismo, que nunca se deja de construir, dicen ellos, por la vía armada. En Venezuela se ha instituido poco a poco por la vía institucional. Es decir, llego por la vía democrática. Una vez estoy en el poder, voy desmontando el Estado democrático e instituyo este régimen totalitario. Es lo que algunos llaman una especie de dictadura electa. Bueno, la semana pasada tuvimos una persona que estaba un poquito más positiva, más esperanzadora con el tema de Venezuela, que fue el amigo Yatzer, que estuvo por aquí. Pero Rolkin ya aterriza un poco más el tema y la verdad que no es tan halagüeño, no es tan positivo lo que puede suceder en Venezuela, lamentablemente, en los próximos meses. Hermano, muchísimas gracias, de verdad, muy provechoso como siempre esta conversación contigo, hablando principalmente sobre el tema de la reforma constitucional que el presidente va a presentar en los próximos días al Congreso Nacional. Gracias a ustedes por siempre estar aquí en sintonía. Recordarles, señores, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan este contenido, le den like, le den a la campanita. Para nosotros es un verdadero placer hacer contenido de este tipo y será hasta una próxima ocasión.